El 2 de abril de 1809, el gobierno británico resolvió designar al general Sir Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington, como jefe de las tropas inglesas acantonadas en Portugal. Esta resolución tendría una enorme y decisiva importancia en el desarrollo futuro de la Guerra de la Independencia de España. Gran Bretaña, hasta ese momento, había tenido una actitud ambivalente en torno a los asuntos de la península. Sus intentos de proteger al reino lusitano habían respondido más a las necesidades de limitar la expansión de Napoleón antes que al deseo de disputarle la hegemonía europea en territorio continental. Dentro de poco tiempo, arrojaré de la península al ejército británico que se ha enviado a España, no para ayudaros, sino para inspiraros una falsa confianza y llevaros por mal camino. ¡No quiero cobardes en mi ejército! Los ingleses no se retiran de Portugal, sino al contrario. Se despliegan hacia el noroeste. Su plan es cortar nuestras comunicaciones. Voy a caer sobre ellos. A marchas forzadas. Quedarán aislados lejos de sus bases y de sus puertos de embarque. Los aniquilaré. Los desastrosos resultados del cuerpo expedicionario inglés comandado por el general John Moore en el invierno de 1808 habían influido negativamente en la opinión pública inglesa. El clima político no era propicio para arriesgar tropas de refresco en la península ibérica y combatir allí con los poderosos ejércitos napoleónicos. En el Parlamento británico, la opinión sobre la necesidad de evacuar la guarnición acantonada en Portugal ganaba adeptos. Parecía una cuestión de tiempo la posible decisión de abandonar a españoles y portugueses a su suerte. Los ingleses se dieron cuenta inmediatamente del peligro que suponía la hegemonía de Napoleón. La tradicional política exterior inglesa de que haya un equilibrio en el continente, porque eso favorece su propia situación, ¿no? Dada su situación isleña y la condición, las características de su imperio, pues hacían tener presente que un poder hegemónico en Europa era absolutamente contrario. Toda vez que era un poder que claramente se manifestaba contrario a los intereses ingleses. Cuando pasa lo de Moore hay un descenso brutal. La gente se lleva una gran decepción. Esa tendencia que hay a buscar más culpables de los que hay, también quizás a lo mejor algunos fallos por parte de España, se considera que se le ha dejado desatendido, que no se le ha ayudado y cuando llegan los soldados a Southampton y a las zonas costeras del sur del Reino Unido, desarrapados, heridos, mutilados, es una llegada desastrosa. Entonces ahí se genera un sentimiento de repudio, de rechazo, que hacemos muriendo por esa gente que no nos ha ayudado. Entonces hay un descenso muy importante en el nivel de popularidad. Efectivamente la desgraciada retirada de Moore es influye negativamente. Pero a comienzos de 1809, la situación cambió en forma drástica. La amenaza de una nueva guerra con Austria había obligado a Napoleón a retornar a París en forma apresurada. Tuvo que dejar en manos de sus mariscales la conclusión de una campaña que suponía victoriosa. Pero sin su conducción personal, nada sería igual. Las rencillas entre los jefes napoleónicos dificultarían las operaciones y disminuían su eficacia. Además, la empecinada resistencia patriótica, tanto en España como en Portugal, jugaría en contra de los planes de una rápida conquista y una inmediata pacificación de la península. Napoleón en España cometió varios patinazos muy importantes, ¿no? Quizás desde un punto de vista general el más importante de todos fue pensar, hay un viejo refrán inglés que dice: si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú, ¿no? Y eso no es lo que hizo Napoleón en España. Lo hizo en un determinado momento, cuando vino con la Grande Armée y arrasó prácticamente, pero cuando se fue por las distintas vicisitudes de la política internacional, pensó que podía dirigir la guerra a distancia. Y esta guerra necesitaba de una figura como él. Durante la ofensiva napoleónica de fines de 1808, el ejército gallego-asturiano, comandado por el general Blake, fue destruido.
Sus restos lograron refugiarse en León después de una retirada donde perdió casi 2/3 de sus efectivos. El marqués de la Romana se haría cargo allí de los 7.000 supervivientes. Una fuerza demasiado pequeña y quebrada en su capacidad de combate como para inquietar a los franceses. Ante esta realidad, Napoleón ordenó al mariscal Soult proseguir el avance hacia Portugal, mientras la división del mariscal Ney se ocupaba de pacificar Asturias y Galicia. Oporto caería en manos francesas el 29 de marzo de 1809, tras una sangrienta batalla donde los defensores tuvieron no menos de 8.000 muertos. Pero Soult no pudo seguir mucho más allá. No tenía fuerzas suficientes como para internarse en territorio lusitano, y en Galicia había estallado una insurrección generalizada. Tuvo que enviar ayuda a sus guarniciones de Vigo y Tui, bloqueadas por los patriotas. Ney, con fuerzas limitadas, afrontaba un panorama similar en Asturias. Sus tropas tenían que enfrentarse a pequeñas partidas que aprovechaban la quebrada geografía de la región para golpear y desaparecer. Era una guerra de desgaste a la que no estaban acostumbrados. En España se podían controlar las ciudades, pero había que controlar también el marco rural, y el campo desde luego no estaba controlado. Ahí la guerrilla tuvo un papel absolutamente fundamental. También estoy convencido de que el resultado no hubiera sido como fue sin la existencia de la guerrilla. Mientras esto ocurría en el norte de España, Wellington había logrado convencer al ministro de Defensa británico, Lord Castlereagh, sobre la viabilidad de sus planes. Se trataba de defender a toda costa a Portugal de la agresión francesa y desde allí apoyar la insurrección española. Inteligente y sagaz, Wellington sostenía que el poder de Napoleón, aunque enorme, era limitado. El emperador no estaba en condiciones de sostener una guerra en el centro de Europa y al mismo tiempo comprometer más hombres y recursos en la península ibérica. Proponía reforzar el ejército anglo-lusitano que comandaba el general inglés Guillermo Beresford y establecer contacto con las fuerzas españolas de Extremadura y La Mancha, que estaban en proceso de reorganización. Impuso al gobierno inglés unas condiciones muy estrictas sobre la operación de sus fuerzas en la península. El objetivo de sus fuerzas fue la defensa de Portugal. Eso, punto. Cuando se fue Wellington otra vez, en abril o mayo de 1809 a la península, cuando regresó, utilizó un poquito de sutileza para interpretar sus órdenes, porque pues más o menos dijo que para defender a Portugal hay que avanzar hacia España. Wellington había abandonado Portugal tras el cuestionado armisticio de Sintra en agosto de 1808 y fue reemplazado por el malogrado Moore. En Gran Bretaña contaba con amigos políticos poderosos, por lo que se le volvió a confiar una nueva expedición que tenía que desalojar a los franceses del reino lusitano. Wellington era ya un militar de enorme prestigio adquirido en las guerras de la India, a pesar de su talante taciturno, de su juventud y de su actitud altiva y desdeñosa. Era un hombre realmente difícil, profundamente taciturno, con un desprecio del ejército realmente extraordinario. Decía de su ejército que era la escoria de la sociedad británica, despreciaba a sus hombres, de un pistoletazo mata a un oficial que se opone a él, incluso algunos altos oficiales se suicida, hay constancia de algún caso, después de haber tenido con él una conversación absolutamente desabrida. Como militar también se le acusa a veces de ser despiadado. De verdad que él no perdió una batalla en la península, ni en su vida. Nunca se podrá decir de una batalla que él haya perdido. Otra cosa es que
después de una victoria los resultados posteriores hayan sido buenos o malos, pero desde luego militarmente como estratega era un gran amante de conocer la situación geográfica, los planos, estudiaba muchísimo los planos de las zonas en donde se establecía su estrategia y preparaba muy cautelosamente todas sus acciones. El 14 de abril de 1809, Wellington se embarcó en Portsmouth y el 22 llegó a Lisboa. Antes de partir, se enteró de la conquista de Oporto por Soult y viajó angustiado por falsos rumores sobre el supuesto sitio a Badajoz por parte del mariscal Víctor. Temía una operación combinada antes de que pudiera organizar sus fuerzas en territorio portugués. Pero nada de eso había ocurrido. Soult seguía en Oporto y Víctor no se había movido de Mérida. Ninguno de los dos tenía fuerzas suficientes como para atacar en forma individual a la coalición anglo-portuguesa. Estaban, además, demasiado lejos el uno del otro como para coordinar sus acciones, y ni siquiera podían controlar en forma efectiva la insurrección en sus respectivas retaguardias. Ese era un problema casi insoluble para los franceses. A medida que ganaban batallas y avanzaban, la rebelión a sus espaldas se incrementaba. Los británicos pudieron desembarcar aquella primavera unos 30.000 soldados y una abundante cantidad de pertrechos bélicos en Lisboa. Esa fuerza se uniría a una tropa equivalente de portugueses y británicos que ya defendían el centro y el sur del territorio de Portugal. Con estos medios, Wellington trazó rápidamente su plan de operaciones. Resolvió primero atacar a Soult para obligarlo a abandonar Portugal. Una vez alcanzado ese objetivo, se encargaría de Víctor. Para esta segunda operación, imaginaba contar con la colaboración del ejército de Extremadura al mando del general Gregorio de la Cuesta. Ese ejército había sufrido, el 28 de marzo, una importante derrota en Medellín, pero se estaba reorganizando rápidamente. Cuando se nombra comandante en jefe del ejército de Extremadura, que es por presión popular, él es aclamado por el pueblo, no por los políticos. La Junta de Extremadura no le quiere. Entonces es un hombre polémico, luchador hasta el final y caracterizado por un grandísimo sentido del honor y de fidelidad y de enemistad absoluta a los franceses. De eso, en ese sentido, no hay ninguna duda. El general inglés consideraba que podía aplastar a ambos contingentes franceses y de esa forma garantizar la integridad de Portugal. Si lograba ambos objetivos, la parte más importante de su misión estaría concluida. El 29 de abril de 1809, Wellington, con una fuerza de 28.000 hombres, inició su marcha hacia el norte de Portugal. El ejército francés sumaba alrededor de 21.000 soldados. La diferencia numérica no era significativa, pero sí su disposición táctica. Los efectivos napoleónicos se habían dispersado por el territorio para asegurar la conquista. El anglo-lusitano, en cambio, avanzaba en dos grandes bloques. El cuerpo principal apuntaba a Oporto, mientras que una columna de flanqueo, al mando de Beresford, pretendía cortar una eventual retirada de Soult hacia León. El mariscal Soult no estaba dispuesto a presentar batalla en esas condiciones y ordenó el repliegue hacia el este. Pero evaluó mal la capacidad de maniobra de las tropas de Wellington. Consideró que franquear el río Duero les llevaría varios días y demoró en exceso la evacuación de Oporto, fijada para los días 14 y 15 de mayo. El 12 de mayo, tras ejecutar una audaz y sorprendente maniobra, los ingleses lograron cruzar el río frente a la ciudad. Soult se vio obligado a realizar una retirada desordenada para evitar una derrota aplastante. Nos ha hablado de que el general Soult francés avanzaba
por Portugal y podía cortarle las comunicaciones, y ante eso Wellington se mostró prudente para no quedarse rodeado, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta la política inglesa del momento. O sea, en realidad, esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta para analizar la guerra de independencia con respecto a la posición de los ingleses. En realidad no tenía unas órdenes directas de eliminar a las tropas francesas de España. Wellington había adivinado la maniobra del ejército francés. Soult quedó atrapado entre el cuerpo principal, que avanzaba por el oeste, y el auxiliar, al mando de Beresford, por el este. No tuvo otra opción que retroceder hacia Galicia por los casi inaccesibles caminos de Montealegre. Debió desprenderse de gran parte de su equipo pesado, especialmente de su artillería. Fue una retirada en extremo penosa para sus fuerzas. Durante 2 semanas, su ejército tuvo que salvar toda clase de obstáculos geográficos, casi sin alimentos, y hostigado en forma persistente por las avanzadas inglesas. Cuando cesó la persecución en las cercanías de Orense el 1 de mayo de 1809, las fuerzas napoleónicas no estaban en condiciones de entrar en batalla. Habían perdido 2.500 hombres, toda su artillería pesada, y estaban hambrientas y desequilibradas. Con solo algunos encuentros de menor envergadura, Wellington había logrado su primer objetivo. Como militar, Wellington fue, ante todo y sobre todo, un estratega enormemente, cuya estrategia, el principio suyo fundamental fue el de esperar y ver, obsesionado con la logística, obsesionado con el detalle preciosista del abastecimiento de sus hombres, nada partidario de batallas espectaculares, nada partidario del enfrentamiento abierto con los franceses, sino consciente de que el tiempo jugaba a su favor. Lo cierto es que solo a partir de 1812 es cuando la cadena de éxitos británicos se hace realmente insuperable para los franceses. Al llegar a Galicia, diezmado y agotado, el ejército de Soult no halló un panorama consolador. Allí también se hallaban en apuros los ejércitos imperiales. Las órdenes recibidas por el mariscal Ney habían sido las de pacificar Galicia y Asturias para evitar eventuales intervenciones inglesas desde el mar. Se había tratado de una decisión apresurada, adoptada al calor de la persecución del ejército de Moore, emprendida por el emperador. Napoleón y su Estado Mayor ignoraban casi todo sobre esa región y subestimaron la capacidad de reacción de sus habitantes. El campesinado gallego era reacio a involucrarse en una guerra que no sentía como propia, hasta que sus tierras y sus escasas pertenencias se vieron amenazadas. La confiscación de los pocos recursos con que contaban para subsistir enfurecieron a esos pobres labradores, en permanente conflicto con los terratenientes a los que pagaban pesados tributos. La insurrección se extendió como un incendio imposible de extinguir por las escasas fuerzas de Ney. Los franceses entran constantemente en el ciclo guerrillero. Y además hay algo que ellos no perciben: el guerrillero es sustituible. Quiere decirse, son tantos los campesinos que pueden tomar un arma, ya no solo por una causa ideológica, que creo que es, y política, que creo que es lo menos, sino fundamentalmente por el concepto de la cultura de la muerte, que se habla muy poco de esto, es decir, los muertos llaman a los vivos a la defensa, por la cultura incluso de la venganza, que se aplastase o no una partida entera, surgiría otra tarde o temprano por el efecto acción-reacción. Esto los franceses no lo pueden hacer, pues son fuerzas limitadas. El mariscal Ney dividió su ejército en 4 brigadas que operaban desde Lugo, Mondoñedo, Santiago y La Coruña. Desde allí partían columnas móviles que constantemente dispersaban a los rebeldes. Pero esa campaña se volvió estéril y peligrosa para los franceses. En cada pueblo, en cada aldea, grupos de campesinos alzados emboscaban pequeñas partidas de soldados imperiales.
En ciudades como Vivero o Ribadeo se animaron incluso a reducir columnas de hasta 150 hombres a caballo. De menor a mayor, la rebelión pasó del campo a ciudades más importantes como Vigo y Tui, que fueron sitiadas por campesinos armados. Con la ayuda de una flotilla inglesa, los patriotas incluso lograron, el 28 de marzo, la rendición de Vigo. En Santiago de Compostela, un ejército de tropas regulares y de aldeanos llegó a derrotar a una brigada del ejército de Ney, a cargo del general Mackune, el 23 de mayo de 1809. Los franceses necesitan tener guarniciones fuertes en las ciudades para custodiar esas ciudades, ¿no? Y necesitan también garantizarse las comunicaciones para no quedarse aislados, ¿no? Con lo cual ya hay, no miles, incluso centenares de miles de hombres que están ocupados ya solo en esas funciones. Entonces, en realidad, las fuerzas operativas de choque con las que contaban los franceses eran en realidad pocas. Los problemas en Galicia habían demorado la invasión napoleónica de Asturias. En el mes de febrero, José Bonaparte exigió a Ney que apresurara esa campaña, y el mariscal se puso en marcha el 13 de mayo de 1809, con más de 7.000 hombres. Otra división, al mando del general Kellerman, colaboró con el cuerpo principal en una campaña relámpago que no arrojó resultados permanentes. A diferencia de los gallegos, los asturianos todavía contaban con unos 20.000 hombres bien equipados, aunque divididos en varios cuerpos. El objetivo de este despliegue era el de cubrir las principales rutas de una posible invasión, pero solo sirvió para favorecer la campaña francesa. También favoreció los planes de Ney el serio conflicto político que se había producido en el Principado y que contribuyó a impedir que se organizara una defensa más eficaz. La Junta Central había acusado a su homóloga asturiana de no contribuir al esfuerzo común de la guerra y ordenó intervenir al marqués de la Romana. El motivo de la disputa era el dinero que Asturias había recibido del gobierno inglés cuando comenzó el conflicto. Solo una pequeña parte de los 20 millones de reales recibidos entonces habían sido girados a la autoridad central española. El general La Romana no anduvo con rodeos. El 1 de mayo de 1809, después de una áspera discusión con los miembros de la Junta Asturiana, los destituyó por la fuerza y tomó el mando. No hubo mayores resistencias del ejército asturiano a su mando, pero tampoco tuvo demasiado tiempo para modificar su esquema de defensa. Apenas 2 semanas más tarde, los franceses descargaron el golpe sobre el Principado. Ney saqueó Oviedo y tomó Gijón entre el 19 y el 20 de mayo, pero apenas 2 días después tuvo que volver sobre sus pasos. La Romana, sin embargo, va a reaccionar dentro de la Junta Central de una forma ultraconservadora. Se le recordará siempre por el ataque que va a realizar a la Junta de Asturias, por considerarla liberal. Él se ha radicalizado a lo largo de este tiempo, piensa que cualquier atisbo de liberalismo es muy peligroso dentro de lo futuro de la resistencia española, y Asturias la tiene muy cerca y en gran medida, pues hace una represión de carácter político más que una entrada militar. Mientras Ney atacaba Asturias, su base de operaciones en Lugo había estado a punto de caer. Una división del ejército asturiano, que había rehuido el combate, sitió a los franceses acantonados en esa ciudad gallega el 19 de mayo. El 23, la situación de la guarnición napoleónica era desesperada, y solo la salvó la oportuna aproximación del ejército de Soult. Las tropas del mariscal Soult, como se dijo, estaban en un estado calamitoso, pero los patriotas lo ignoraban y prefirieron alejarse. Ney, por su parte, tuvo que reaprovisionar a su camarada en desgracia con sus propias reservas. Una circunstancia que aprovecharía cuando se reunieron en Lugo el 29 de mayo para planear la futura campaña. Los 2 altos jefes napoleónicos
discrepaban sobre la forma de liquidar la resistencia patriota y consolidar el dominio en el noroeste de España. Predominó el plan trazado por Ney, aparentemente porque Soult no podía imponerse en la situación en que se encontraba. Pero su colaboración sería escasa y a regañadientes. Había llegado a la conclusión de que era imposible someter a Galicia y a Asturias sin recursos superiores a los existentes. Además, consideraba que el objetivo principal era frenar a Wellington y no entretenerse en una lucha sin fin con los campesinos gallegos y asturianos. Por suerte para él, Napoleón había llegado a una conclusión similar. Ordenó que todas las fuerzas disponibles se reagruparan para iniciar una nueva campaña contra los ingleses. A fines de junio de 1809, las tropas de Ney también abandonaron Galicia. La guerra había cambiado bruscamente su curso. Napoleón, tengamos en cuenta, tiene una capacidad de liderazgo fantástica. Sus tropas, la Guardia Imperial, cuando se entera de que se marcha y parte se queda allí, se enfada muchísimo. Ellos no quieren estar en un frente secundario. Y lo más grave, se les está empantanando el frente porque está surgiendo la guerrilla por todas partes. Ya ha ocurrido. El ejército regular fracasa, con lo cual el ejército regular se convierte en guerrilla y con lo cual, evidentemente, la población, en lugar de luchar frontalmente contra los coraceros, es mucho mejor hostigarlos y desgastarlos. Cuando Napoleón se va, se está boqueando este fenómeno. Mientras tanto, después de expulsar a Soult del norte de Portugal, Wellington trasladó el grueso de sus fuerzas hacia el centro del territorio lusitano. Su plan consistía en atacar sin demora al mariscal Víctor, que seguía acampado en Mérida. El comandante francés no había continuado su avance hacia Andalucía como estaba previsto, por el riesgo de que una división anglo-portuguesa le cortara sus comunicaciones con Madrid. También vacilaba en rotar hacia Portugal por el peligro que significaba el ejército de Extremadura a sus espaldas. En realidad, había esperado en vano alguna noticia sobre un eventual avance de Soult hacia Lisboa para atacar por el sur de Portugal a los ingleses. Wellington, fiel a su proyecto original, solicitó el apoyo del general Cuesta y de sus efectivos extremeños para realizar un ataque combinado contra Víctor. No resultó fácil para los dos militares alcanzar un acuerdo sobre los roles que jugarían cada uno en esa campaña. La demora, provocada por la falta de entendimiento anglo-española, favoreció al mariscal francés, cuya situación era muy comprometida. Se retiró al norte del río Tajo para mejorar su posición y reaprovisionarse. El 14 de junio comenzó su repliegue, que se prolongaría por varios días. El ala izquierda quedó en Almaraz, el centro en Puente del Arzobispo y el ala derecha en Talavera. El general Cuesta tiene algunas reuniones con Wellington en donde prácticamente no se habla una palabra. Es decir, era la persona menos apropiada para dirigir, vamos, en ese momento, la campaña en contra de Napoleón, por otras razones, porque estaba completamente chapado a la antigua, no comprendía lo que era la nueva situación y su actitud va a ser lamentable desde el punto de vista militar y además con consecuencias políticas también lamentables. Cuesta y Wellington se enfrentan bastante, pero bueno, de alguna manera también colaboran y se ayudan mutuamente. Hay mucho mito en torno a eso, hay muchas lecturas posteriores, si se leen los despachos de Wellington, protesta muchísimo por la actuación de Cuesta, pero si Cuesta está en un apuro, en una zona, si puede, va y va, y al revés también. O sea que no es tan grande la divergencia, el problema surge más a nivel personal en las diferentes maneras de enfocar la estrategia. Wellington, que había concentrado sus fuerzas en Abrantes, se puso en marcha hacia la frontera española el 28 de junio de 1809. La lentitud para concretar la maniobra, además de las desinteligencias con Cuesta, fue provocada también por problemas logísticos. La campaña portuguesa había agotado las resistencias de sus soldados y los refuerzos solicitados a Londres tardaron en llegar.
Estaba, además, corto de dinero para calmar los ánimos de los 21.000 soldados que iniciarían la nueva campaña. Solucionados estos inconvenientes, el 3 de julio de 1809, el ejército inglés cruzó la frontera y el 8 acampó en Plasencia. El 10 de julio, Wellington y Cuesta trazaron finalmente los planes de batalla. Habían recibido el refuerzo del ejército de la Mancha a cargo del general Venegas, con lo que la coalición anglo-hispana portuguesa reunía una poderosa fuerza de no menos de 55.000 combatientes. Estos triunfos significaban para Londres que lo que se estaba haciendo en España iba por buen camino y que era necesario mantener ese frente, porque Wellington estaba demostrando que el mantener ese frente era realmente efectivo. De esta forma, con ese frente abierto de una forma constante, era un frente más y muy importante contra la ofensiva general que se estaba realizando contra Napoleón, ¿no? Más allá del poderío que podían exhibir los aliados, el peor problema residía en las intrigas políticas y las diferencias personales que debilitaban la unidad de mando. Wellington no confiaba en el criterio de Cuesta, quien a su vez estaba enfrentado con Venegas. El jefe del ejército de Extremadura tenía que soportar además las presiones de la Junta Central de Sevilla, donde algunos de sus integrantes conspiraban abiertamente en su contra. El jefe británico, por su parte, se quejaba de la poca colaboración que, según él, recibía de los patriotas para reaprovisionar a su ejército. Fue un gobierno muy débil. Wellington estaba convencido que ese gobierno, que fue imposible depender sobre ese gobierno. Ese gobierno podía decir cualquier cosa. Y no estaba posible fiar en lo que dijeron. No por falta de buena voluntad, necesariamente, pero por falta de capacidad. Pese a todas estas disputas, los aliados persiguieron al ejército del mariscal Víctor, que después de sucesivos repliegues terminó acantonado en Toledo. La retirada francesa respondía a una simple razón táctica. Víctor retrocedió para poder reunirse en esa ciudad con los refuerzos que José Bonaparte le había traído desde Madrid. En total, los franceses lograron poner en condiciones de combatir a un total de 46.000 hombres. Con ellos, los mariscales Víctor y Jourdan y el rey José retornaron a Talavera para librar una batalla que consideraron decisiva para sus intereses en España. La relación de José Bonaparte con los generales fue mala, precisamente por esa circunstancia, por el hecho de que Napoleón quería sintonizar con el pueblo español y los generales del ejército napoleónico eran un obstáculo que impedían esa sintonía. Entre otras razones, porque esos generales imponían su ley en aquellos lugares en donde estaba acantonado el ejército, a cuyo frente estaban estos generales, sobre todo en el momento en que decidieron, para financiar precisamente la estancia del ejército en la península. La batalla de Talavera se inició en la noche del 27 y la madrugada del 28 de julio, con dos frustrados intentos de los franceses por ocupar el cerro de Medellín. Wellington había desplegado los contingentes aliados en una fuerte posición defensiva que probó su eficacia. Las acciones prosiguieron durante la tarde. Nuevos ataques napoleónicos contra los aliados anglo-españoles se sucedieron por su flanco derecho y por el centro de su dispositivo de defensa. Esos intentos fueron completamente rechazados. Para neutralizar una maniobra destinada a someter a su flanco derecho, Wellington ordenó una carga de caballería que concluyó en un completo desastre.
La situación parecía estabilizada, pero el mariscal Jourdan y el rey José consideraron prudente iniciar el repliegue con sus reservas intactas. Los aliados, a su vez, no intentaron hostigarlos. Wellington se mostró prudente para no quedarse rodeado, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta la política inglesa del momento. O sea, en realidad, esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta para analizar la guerra de independencia con respecto a la posición de los ingleses. En realidad no tenía unas órdenes directas de eliminar a las tropas francesas de España, ni de siquiera tomar Madrid. O sea, las órdenes que tenían era de la defensa de Portugal. Y entonces él era un poco cauto también a ver qué órdenes venían de Inglaterra para saber si podía seguir avanzando. A todo eso hay que agregar su natural prudencia a la hora de los choques militares, y con eso pues tendremos un poco la explicación de por qué no se remató esa posible victoria. Hubo una mutua admisión de terminar la partida en tablas. Desde ese punto de vista, la batalla de Talavera constituyó apenas un éxito táctico de españoles e ingleses, a pesar del elevado número de bajas que dejó el enfrentamiento. Los aliados perdieron alrededor de 5.300 hombres, entre muertos y heridos, y los franceses, más de 7.200 soldados. La batalla de Talavera fue muy importante, fue crucial. Los británicos dicen que es una victoria británica. Los españoles lucharon allí y Cuesta perdió 1.200 soldados en Talavera. Los franceses perdieron más, perdieron 7.000 y pico soldados. Pero fue una victoria pírrica, eso para empezar, porque realmente sí que hubo un bando victorioso, que fue el aliado. Los ejércitos de Cuesta y de Wellington ganaron y los otros se retiraron, eso es verdad. Pero claro, una victoria que tiene unas consecuencias negativas para los vencedores realmente es también un poco dudosa. Ni Wellington ni Cuesta intentaron avanzar sobre Madrid para explotar la victoria. Tampoco lo hizo, como se había acordado previamente, el ejército de la Mancha del general Venegas. Debilitado por las pérdidas sufridas, escaso de víveres e informado de que Soult intentaría cortar sus comunicaciones con Portugal, Wellington prefirió retroceder hacia Oropesa. Cuesta se replegaría de Talavera unos días después, con lo que el resultado de la batalla se terminaría diluyendo sin consecuencias positivas para los patriotas.